Nosotros, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, muchas gracias por acompañarnos, alcalde. ¿Cómo y lo alcalde? primero es preguntarle por este reportaje que hace Mega Noticias, que demuestra una realidad que hoy día es dura y que probablemente las próximas semanas, las próximas 2 semanas específicamente, va a ser peor. ¿Qué le parece? Creo que es muy impactante lo que ustedes muestran. Refleja cómo esto está al límite. Refleja cómo los trabajadores de la salud, porque a veces se abre la primera línea, pero aquí uno los ve como por dentro, o sea, cómo están sintiendo, viviendo, cómo se están angustiando con cada paciente que llega. Y de repente frases que lanzan y que son como lecciones para todos. O sea, cuando dicen, por ejemplo, oye, pero que la cuarentena está bien, sí, pero que la cuarentena se cumpla. ¿Ah? Uno dice, y después muestran a otra persona que rompe el toque y queda sin salvoconducto porque se le pasó la obra. ¿Ah? Entonces, creo que refleja mucho lo que estamos viviendo. Por un lado, un momento muy difícil en lo sanitario, que probablemente sea más difícil en los próximos días. Yo imagino que por eso es la cuarentena total. ¿Ah? Porque claro, cuando las camas están ocupadas al 90%, llega un momento en que cualquier persona que se enferme, sea de la comuna que sea, por eso que tiene que ser total, sea de Las Condes, sea de La Pintana, cualquier persona enferma que llegue nueva, satura ese sistema. Sí. Entonces tiene que, como quien dice, apagar eso y tal como decía un doctor en el reportaje, esperar que de aquí a 10 días, 12 días, los contagios empiecen a bajar. Entonces creo que es muy bueno porque pone en la conciencia de la gente el cumplir la cuarentena y que el cumplir la cuarentena se transforma en algo verdaderamente, como dice B, de vida o muerte. Sí. Entonces, Chile ha tenido una cosa positiva hasta ahora. Yo sé que siempre se pueden hacer críticas y todo, yo trato de ser lo más... buscar la unidad, pero Chile ha tenido una cosa positiva hasta ahora, que es que Chile cuenta cuántos contagiados van. Tenemos 34.000 contagiados, mientras que otros países cuentan cuántos muertos van. ¿Ah? Entonces, y nosotros nos impactábamos cuando veíamos, por ejemplo, en Italia o de repente en España, que decían, murieron 1.000 personas en un día, 1.000 personas en un día. O sea, para que... Italia tiene 60 millones de habitantes, es 3 veces la población de Chile. Chile tiene 19, casi 20. O sea, 1.000 personas en un día en Italia es como si murieran en un día 330 personas en Chile. ¿Ah? Entonces, bueno, nosotros no afortunadamente esperemos que nunca llegue eso, pero por eso la cuarentena tiene el objetivo, por eso es relevante, porque ¿por qué pasó eso allá? Pasó eso allá porque se saturó el sistema en un grado tal que finalmente tenía que elegir el personal de salud, y ojalá nunca esos personas que están en ese reportaje llegue ese minuto, tuvieron que elegir a quién dejar vivir y a quién no. Sí, eso es tremendo, lo estábamos hablando recién con la Sole, también con el doctor Benucci, pero llega en un buen momento la cuarentena porque se ha cuestionado. Yo entiendo que aquí tenemos que aunarnos y tenemos que ir por un objetivo común, ¿cierto? Pero es inevitable pensar que tal vez es tardía, porque si ya estamos al 90% de la capacidad hospitalaria, lo que va a suceder este viernes, la cuarentena total para el Gran Santiago, se va a ver en 2 semanas más el resultado. ¿Qué va a pasar en estas 2 semanas? Si ya estamos copados en capacidad hospitalaria. Y como usted bien dice, la hospitalización privada y pública es lo mismo hoy día. Nadie, porque tenga más recursos, va a asegurar una hospitalización. Yo no quiero caer en la crítica, Diana, porque aquí hay que buscar la unidad. Esta es la única manera de enfrentar esto juntos. Entonces, muchos alcaldes habían pedido la cuarentena total. Entonces, claro, cuando llega la cuarentena total, uno siempre puede decir, claro, pero llegó tarde. Estamos en la cuarentena total, lo que importa es que la cumplamos. Y hay 2 puntos ahí, que hay una parte que no está en ese reportaje porque es externa a ese reportaje, pero que a mí me preocupa tanto como lo que se está viviendo al interior de los hospitales, que es lo que se está viviendo al interior de los hogares de adulto mayor. Sí, también. Recordemos que hay países en que la mitad de las personas que han fallecido son personas que viven en hogares de adulto mayor. Y que normalmente, a veces cuando yo escucho a la subsecretaria o al ministro y dan la lista de los fallecidos y dicen, falleció con cuidados paliativos. ¿Qué significa eso? Significa eso que en el fondo falleció una persona, probablemente en su cama, en su hogar de adulto mayor, porque la familia decidió, bueno, ya esta persona a lo mejor tiene 90 y tantos años, dejémosla, no necesita ocupar el respirador, tiene que ser natural. Y la propia familia, para evitar sufrimientos, lo hace. Entonces hay 2 frentes aquí. El frente de los hospitales, con esa saturación del 90%, y el frente de los hogares de adulto mayor. Y ahí hay un tema que es importante, que es el tema de los test.
que no pueden faltar. Es grave porque lo necesitan ellos. Por ejemplo, nosotros tenemos 70 hogares de adultos mayores en Las Condes y me llaman, alcalde, necesitamos test. ¿Usted no tiene test? ¿Por qué? Porque cuando entra el grupo nuevo de cuidadoras, bueno, siempre hay un riesgo de que alguna pudiera traer un contagio. Entonces, hay que hacerle el test PCR a ellas antes, hay que hacerlos casi en el minuto mismo en que estábamos van a entrar. hablando de una falta de stock. Exactamente, eso es. ¿Usted tiene stock en su comuna? No, o sea, tenemos, en el consultorio tenemos en el consultorio, pero los hogares de adulto mayor privado, anoche me empezaron a llamar para decirme, alcalde, nuestros proveedores de test PCR no los están entregando. Entonces, ayúdenos usted. Por eso es clave eso que dijo el ministro Mañalich, de que había esos 360.000 test PCR. Ojalá se pudieran poner a disposición de esas clínicas o esos laboratorios para que no se quiebre ese stock. Porque tiene ese punto. Las cuidadoras que entran a los hogares de adulto mayor, ojalá vengan con el test tomado recién para asegurar que van a entrar sin contagio. Alcalde, se ha generado gran polémica, hubo ayer severas críticas en contra de la autoridad respecto del lenguaje que se utilizó durante la pandemia, ¿no? Yo se lo planteaba ayer a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en una entrevista respecto de que fue un error hablar de la meseta en su momento, o del retorno seguro, o de la nueva normalidad, que vuelvo a insistir, es un concepto internacional, ¿no? Es un concepto que se haya creado en Chile. Y también en su caso particular la crítica frente a la apertura de la Pumanque, que fue un ensayo de apertura, pero finalmente fue una apertura, o se intentó abrir el mall. Ayer estaba leyendo, prácticamente no leo Twitter porque está re poco constructivo ahí el ambiente, y me parece que necesitamos hoy día un poquito más de constructividad. Pero había puntualmente una persona que decía, nadie le pregunta al alcalde Lavín respecto de su responsabilidad en la apertura de la Pumanque. Y dije, ¿qué entrevista vio este señor? Porque yo se lo pregunté en el set de Mega Noticias en 3 ocasiones si esto efectivamente usted consideraba que había sido un error. ¿Usted puede responder eso nuevamente, digamos, para aquellos que se perdieron esa entrevista? ¿Asume usted un grado de responsabilidad respecto de la apertura del mall y si eso pudiese haber generado, ¿no?, un alza en la cifra, o es una cuestión que no está relacionada? No, yo creo que uno siempre puede hacer el punto político, decirle, pero ¿cómo es posible? Pero la verdad, Sole, a mí lo que me interesa, en ese momento, estábamos viviendo esta meseta. Me interesaba ayudar a las pymes de la Pumanque. Ese era su objetivo. Porque aquí el objetivo es, uno, salvar vidas. Ese es el objetivo número 1, lejos. Y el segundo objetivo es también tratar de que mientras uno salva vidas, las otras vidas, las personas que siguen su vida, se vea lo menos afectada posible, porque también en lo económico le va a afectar su salud. Entonces, tú tienes que poner la vida primero y también tienes que tratar de ayudar en esto. Hicimos ese plan piloto, pero yo lo veo al revés. Yo lo veo al revés. ¿En qué sentido? El plan piloto, y yo le agradezco a las pymes, quizás el problema, ellos se ilusionaron. Y después me dijeron, alcalde, pero ¿cómo usted no nos dejó abrir? No es porque ellos lo hayan hecho mal en el plan piloto. El plan piloto lo hicieron bien. Siempre tiene fallas, se puede mejorar. Pero resulta que esa meseta de que se hablaba, justo en los días en que esto estaba, había empezado a cambiar. No al nivel de que está ahora, obviamente. Pero me acuerdo que estábamos como en 500 casos diarios y pasó 800, pasó 900. Entonces, eso me llevó a mí a decir, escucha, yo lo siento mucho, no se puede abrir, no se puede abrir. Y creo al revés, que gracias a eso, los malls no abrieron. De hecho, en ese momento los malls podían abrir. Patronato, por ejemplo, estaba abierto. Sí. Y había muchos otros que estaban abiertos. Y esa señal de haber dicho, oye, no se puede abrir en la Pumanque, creo que llevó a que los otros malls en Santiago tampoco abrieran. Fue bueno retroceder en la medida. Entonces, sí, exactamente. El error habría sido, y yo habría tenido que reconocerlo, habría sido decir, mira, escucha, lo abrimos. No lo abrimos. Ajá. Alcalde, ¿no le parece también, acá yo ayer reflexionaba harto sobre esto y conversaba con varias personas, de que no es subestimar también un poco a quienes nos ven, ¿no? Asumir que cada uno de los mensajes que da la autoridad van a ser traducidos por las personas como hagamos ahora lo que queramos, porque aquí no es solo el mensaje de la apertura del mall, no es solo el mensaje de estamos en una meseta o vamos a hacer un retorno seguro, sino que también están los infinitos mensajes que hemos entregado respecto de la gravedad de la enfermedad por el nivel de contagio que tiene. Claro. Yo creo o sea, que la actitud cívica pasa también por escuchar todos los mensajes y traducirlos de manera responsable. Sí, yo creo que hay dos cosas en esto, Soledad. Uno, la lección para mí y para todas las autoridades, creo yo, es que tenemos que ser mucho más prudentes porque este virus es algo nuevo. En todos los países ha pasado esto de que de repente las autoridades dicen, pucha, hice esto, la embarré, hagamos esto otro. Desde el principio que se decía, no, oye, no usen mascarilla, porque no sirve la mascarilla.
hasta un momento como hoy día en que decimos, no, mira, ¿sabes qué más? Tú tienes que estar en mascarilla en todas partes. ¿Ah? Entonces todos hemos ido aprendiendo con esto. Entonces, una lección para mí es que las autoridades tenemos que ser mucho más prudentes en cada palabra. ¿Ah? Y eso no es fácil porque el comportamiento del virus cambia, etc. Pero lo segundo, y tienes razón tú, es el comportamiento de las personas. ¿Ah? El comportamiento de las personas es finalmente de cada uno, es la responsabilidad individual. A mí ayer, cuando dijeron cuarentena total en Las Condes y vi las filas en el Jumbo, ¿ah? En el Jumbo Bilbao, sí, que era una fila ayer. sí. ¿Qué ¿Ah? sintió ahí? Me sentí mal, me sentí decir, pero no hemos aprendido nada. Nosotros estuvimos en cuarentena total. Yo entiendo una persona de Pudahuel, de Maipú, que nunca ha estado en cuarentena, que diga, pucha, ¿cómo va a hacer esto? ¿Me dejarán ir al supermercado? ¿Me voy a comprar? ¿Me voy a abastecer? Porque no sé qué va a pasar. Pero nosotros ya lo vivimos. Sabemos que los supermercados siguen abiertos, sabemos que tú puedes ir a sacar un permiso a la comisaría virtual, sabemos que si se cayó la comisaría virtual, bueno, vaya presencialmente a la comisaría que hay. O sea, se puede hacer. Entonces, yo sé que el comportamiento humano es un poco así, todos somos así, ansiosos, ¿qué va a pasar? Pero al mismo tiempo sintamos la responsabilidad. Entonces uno dice, en esa fila, en esa aglomeración, lo digo también por lo que veíamos en La Vega o en otros lugares, en esa aglomeración a lo mejor se va a generar más contagio que el que tenemos que evitar en la cuarentena. En circunstancia que los supermercados van a estar abiertos. Y a propósito de eso y de la responsabilidad cívica de la que estaban hablando, usted dice, tiene un punto súper importante para mí. Las Condes estuvo en cuarentena, igual que otras comunas del sector oriente. Fueron las primeras en estar en cuarentena. Lograron bajar los contagios. Salen de cuarentena y luego se provoca, y no sé si podemos poner aquí las cifras de contagio de la comuna de Las Condes, que se disparan. Ahí están en color amarillo, ¿cierto? Sí, mira. Llegaron hasta cierto... Sí, usted muéstrela. Traémonos hasta acá. Porque efectivamente, nosotros en Las Condes, y está todo el sector oriente aquí. Sí. Recuerda que el virus en Chile partió por un matrimonio de doctores en Talca, que había estado en luna de miel y venía de viaje, ¿recuerdas? Pero después de eso se centralizó en el sector oriente. Por la gente que viajó en el verano, hubo algunos colegios, ¿te acuerdas que pasó esto? ¿Ah? Y aquí entonces vemos esto, lo que podríamos llamar la primera ola. Y aquí, 26 de marzo, nos pusieron en cuarentena. O sea, aquí en este minuto, ahí nosotros entramos en cuarentena. Con 121 casos. Con 121 casos activos, digámoslo así, ¿ya? Contagio. ¿Cuánto tiempo estuvieron en cuarentena? Estuvimos en cuarentena 3 semanas. O sea, desde aquí, 26 de marzo, hasta aquí, 9 de abril. De hecho, salieron antes las otras comunas. 19 de abril. Aquí. Providencia, La Barnechea, Vitacura salieron antes de cuarentena. Salieron antes, pero Las Condes siguió hasta el 19 de abril. Fueron 3 semanas. 26 de marzo, 19 de abril. Por aquí. O sea, habían logrado bajar mucho los contagios. Y efectivamente, habían, mira, esta es Las Condes, la naranja aquí. Habían bajado mucho los contagios, aquí digo 24. ¿Ah? Y salimos de la cuarentena, pasaron algunos días y mira ahora de nuevo lo que pasó. Esta curva es bien impresionante. Sí, es bien impresionante. Es exponencial. Ahora tienes que decir una cosa, que es que... Hay más población. Es más población, claro. O sea, Las Condes, Providencia, Lo Barnechea y Vitacura, de alguna manera, mira, esto es veamos Lo Barnechea, ya. Lo Barnechea es la verde. Sí. Es una comuna... Es más pequeña. Ya, pero espéreme. Pero todas han experimentado... Estoy comparando Las Condes con Las Condes, alcalde. Ahí hubo más o menos, hartos contagios, pero aquí ya comparando los dos picos de Las Condes. ¿Qué fue lo que pasó? Efectivamente, hay una segunda ola. Esta segunda ola, digámoslo así, ha pasado también en otras partes. No una cosa que es que hay países que han tenido cuarentenas y cuando salen de la cuarentena pasa un tiempo y hay un rebrote. Sí. ¿Ya? Entonces... lo está viviendo, por ejemplo, los países orientales, Corea, Japón, que ellos llaman la segunda ola. Entonces, creo que esto es importante decirle a la gente que existe una segunda ola. Y puede que haya, no sé, una tercera ola. No sabemos todavía cómo se comporta bien el virus. Ojalá que no. Ya, pero esto tiene que ver con la responsabilidad. O sea, a ver, yo creo que aquí todos tenemos responsabilidad. Sí, claro. Todos, los ciudadanos, las autoridades con el mensaje que entregan, en fin. Pero acá, ¿quién falló más? ¿Fue un mensaje de la autoridad mal dicho? ¿Fueron los vecinos que no le tomaron el peso? Porque además sus vecinos tienen muchas más comodidades que otros vecinos. Es una mezcla de todo, Diana, es una mezcla de todo. Pero digámoslo que el virus es un virus muy complejo. Muy contagioso. Muy contagioso y estamos aprendiendo de eso. Entonces normalmente cuando se relajan las medidas pasa esto. Entonces lo que yo quiero transmitirle es que a ver,
se dice la paz. Amiguito, ahí el puntero. Lo que usted quiere transmitirnos. Sí, es que la responsabilidad individual aquí es clave, porque en el fondo si hay una segunda ola y quizás hay una tercera ola, no sabemos, en el fondo lo que se ha hablado aquí del modo coronavirus de vivir, que es esta mezcla de distanciamiento social, con mascarilla, con lavado de manos, con juntarse pocas personas, va a tener que seguir existiendo por un tiempo muy largo y va a modificar nuestra forma de vivir, nuestra forma de ir al colegio, nuestra forma de comprar, nuestra forma de todo. Dado lo que